Muy buenas noches con todos. Mi nombre es José Borja y el día de hoy vamos a dar inicio a esta clase magistral sobre un tema muy interesante relacionado con las ciencias naturales. Como podemos observar, el tema es fundamental porque muchas veces no somos conscientes de cómo recursos tan pequeños como el trabajo de una abeja o el movimiento del viento permite que exista una serie de procesos en nuestro planeta, ¿no? El tema principal de nuestra clase en este caso vendría a ser, como podemos observar, la importancia de la polinización y la dispersión de semillas. A lo largo de esta clase iremos analizando cada uno de los procesos de una manera sencilla y con ejemplos claros para que nos quede mucho más directo el conocimiento. Mayor diapositiva a la del objetivo. Muy bien. El objetivo de nuestra clase es analizar la importancia de la polinización y dispersión de semillas como procesos fundamentales para la reproducción de las plantas, la conservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, mediante la comprensión evidentemente, de sus características y la observación de ejemplos prácticos que permitan de esta manera relacionarnos con el entorno y fomentar una actitud de cuidado hacia la naturaleza. Bien, esta clase la vamos a desarrollar bajo los siguientes enfoques pedagógicos. En primer lugar tenemos el conductista, que fundamentalmente lo utilizamos para adquirir conocimientos básicos de forma clara y estructurada, especialmente en conceptos importantes como lo son la polinización y dispersión de semillas. También hemos empleado el uso del enfoque constructivista, que es fundamental para construir el conocimiento aparte de la experiencia. Y por último, hemos utilizado el enfoque sociocrítico para buscar una reflexión sobre la realidad y desarrollar de esta manera la conciencia social y ambiental. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Tenemos introducción. Esa clase es importante entender que las plantas son seres vivos fundamentales para la vida de nuestro planeta. Ellas principalmente cumplen funciones muy importantes como producir el oxígeno que respiramos, servir de alimento para nosotros, los seres humanos, y para los animales, y de esta manera desarrollar los ecosistemas. De hecho, sin las plantas, la vida como tal no sería posible, ya que como todos los seres vivos, necesitamos de las plantas para poder alimentarnos y sobrevivir. Además, cabe recalcar que como todo ser vivo, las plantas necesitan reproducirse, pero a diferencia de los seres humanos o animales, necesitan de la intervención de un agente ajeno hacia su ecosistema o entorno. Bien, de esta manera tenemos a la polinización, que es donde se forman las semillas, mientras que la dispersión permite a esas semillas que lleguen a nuevos lugares donde puedan crecer las plantas. Por eso, estos procesos son esenciales para que existan nuevas plantas y se mantenga el equilibrio de la naturaleza. Cabe recalcar que si estos procesos no existieran, muchas plantas desaparecerían y como consecuencia también se verían afectados todos los animales y nosotros los seres humanos. La siguiente diapositiva, por favor. La polinización. Vamos a profundizar un poco sobre el tema referente a la polinización, siendo este el proceso mediante el cual el polen se traslada desde una parte masculina de la flor hacia una parte femenina de otra flor o de la propia flor. Bien, ¿qué es el polen? Principalmente es una sustancia o polvo que liberan las plantas, especialmente las flores, que ayudan a reproducirse. Este proceso es fundamental porque permite la fecundación de la planta. Cuando ocurre la fecundación, la flor puede producir frutos, semillas, que son esenciales principalmente para la reproducción de estas especies. Es importante mencionar que la polinización no ocurre por sí sola, sino que necesita de agentes que transporten el polen. Entre estos agentes podemos encontrar el viento, el agua y sobre todo los animales, especialmente los insectos como las abejas. Por ejemplo,
Cuando una abeja se posa sobre una flor para alimentarse del néctar, el polen se adhiere a su cuerpo y luego ésta se para en otra flor y transporta de esta manera el polen, dando a cabo el proceso de polinización, siendo este un ejemplo claro de cómo la naturaleza trabaja de manera interconectada. Sin la polinización, hay que recalcar que muchas plantas no podrían reproducirse, lo que afectaría directamente a la producción de alimentos y el equilibrio del ecosistema como tal. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Gracias, compañero Ángel. Así es, compañeros, estimados compañeros. Vamos nosotros a continuar con el desarrollo de la clase y vamos a analizar acerca de los tipos de polinización. Para que ocurra una polinización, nosotros necesitamos a los agentes polinizadores y pues entre ellos tenemos a las mariposas, a las avispas, a las abejas, que son las que transportan el polen al alimentarse, ¿no? Ellos nos ayudan a que este proceso se dé. Asimismo, el viento, nosotros podemos apreciar que el viento transporta el polen de una planta a otra planta, especialmente en plantas como los pastos o algunos árboles. Y también tenemos nosotros la polinización, también ocurre en plantas acuáticas, donde el agua facilita el traslado del polen. A continuación, compañera, la otra diapositiva. ¿Qué importancia tiene este proceso? Nosotros aquí resaltamos la importancia de la polinización porque es un proceso fundamental para la vida en el planeta, ya que permite la reproducción de la mayoría de las plantas. Gracias a este proceso se forman frutos y semillas que son la base de muchos alimentos que consumimos diariamente, como frutas, verduras y cereales. Además, la polinización contribuye al mantenimiento de los ecosistemas, ya que muchas especies de animales dependen de las plantas para alimentarse y sobrevivir. A continuación, nosotros hemos creado una página interactiva en donde nuestros estudiantes podrán interactuar con el conocimiento. Como vemos aquí, hemos creado una página en Kahoot donde le compartimos a los estudiantes el PIN de ingreso del juego y ellos van a ir interactuando. Y de esta manera, pues también va a haber un ganador, un estudiante que le podemos incentivar y motivarlo para que él participe activamente. Así como vemos a los compañeros, vamos a empezar el juego. Compañera Jenny, ya podemos observar que la página nos direcciona al juego. El tema principal es la polinización. Primera pregunta, ¿qué es la polinización? Ahí la actividad nos brinda cuatro alternativas de respuesta y el estudiante tiene que seleccionar. Y aquí nos damos cuenta que estudiante está interactuando. Vamos a la siguiente pregunta. Recording in progress. Ya, compañera. Compañera Jenny, vamos a la siguiente pregunta. Ya. Bueno, y de esta manera nosotros podemos darnos cuenta que estudiante es el que ha desarrollado la actividad y que ha estado prestando atención a nuestra explicación. A continuación, nuestra compañera. Buenas noches, compañeros, colegas. Continuamos con el tema dispersión de semillas. Es el proceso mediante el cual las semillas se trasladan desde la planta madre hacia diferentes lugares del entorno o del ecosistema. Este proceso es muy importante, es fundamental porque evita que todas las plantas crezcan en un mismo sitio. ¿Por qué? Porque si crecerían en un mismo sitio, todas competirían por la luz solar, por el agua o por los nutrientes de la tierra. Entonces, gracias a la dispersión de las semillas, estas pueden llegar a nuevos espacios donde tienen mayores probabilidades de crecer y desarrollarse. A continuación, le presentamos un video referente a la dispersión de las semillas. Por favor, prestemos mucha atención.
No se escucha. Compañera, no se le escucha el audio. Se mueven con ayuda de algunos animales. Cuando se enganchan en su piel o su pelo, o cuando se comen todo el fruto y luego lo eliminan dejando las semillas. Algunas se mueven cuando sus frutos se abren y lanzan sus semillas lejos de la planta. Y otras simplemente se mueven cuando las personas juntan y siembran sus semillas. Hay frutos largos como los de la catalpa o la sófora, frutos pequeños como los del fresno o el paraíso, frutos con formas especiales como los del timbó, el jacarandá, el plátano o el brachichitón. Hay muchos frutos de diferentes tamaños, formas y colores, pero todos son iguales en algo. Siempre tienen semillas. Como pudimos observar en el video, nos muestra los diferentes tipos de dispersión de semillas. Aquí los indicamos por medio del viento, puede ser por medio de los animales, por medio del agua y también por medio de nosotros, de los seres humanos. Por medio del viento, a este proceso se lo conoce como anemocoria. Cuando las semillas son ligeras, pueden ser transportadas por medio del viento a grandes distancias, como podemos observar aquí el ejemplo, el diente de león. Otro tipo de dispersión de las semillas por medio de animales. Se lo conoce a este proceso como zoocoria. Los animales transportan semillas al adherirse a su cuerpo, a su pelaje o a sus patitas. Y al momento de que se trasladan, van dejando los frutos, las semillitas en otros lugares. Y pues esto da origen a la germinación de las semillas de la misma especie en diferentes lugares del ecosistema. También cuando son consumidas y son expulsadas en otros lugares, pues también da lugar a la dispersión de semillas. Otro tipo de dispersión de semillas es por medio del agua. Se la conoce a este proceso como hidrocoria. Las semillas flotan y son transportadas por medio de ríos o por los canales, por la lluvia, por medio del mar. Aquí observamos en el ejemplo el coco. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Otro tipo de dispersión de semillas por medio de nosotros los seres humanos, cuando sembramos las semillitas, plantamos o también transportamos alimentos o frutos en diferentes lugares, como por ejemplo los niños cuando en el receso, en el lunch, ellos se alimentan de alguna manzana, una uva, una naranja, una granadilla. Ellos por lo general botan la semillita al suelo y con la humedad del ambiente o con la lluvia, pues esto germinan y forman nuevas plantitas. Así es, este es otro tipo de dispersión de semillas. Existe también otro tipo de dispersión que se lo conoce como mecanismo explosivo. Este es un mecanismo natural de las plantas. Se da cuando el fruto ya se seca y automáticamente explota y expulsa las semillitas alrededor. Y eso hace que germinen nuevas plantitas. Por ejemplo, las habichuelas, las habas, en fin, diferentes frutos. Cuando secan, realizan este mecanismo de explosión natural. Se lo conoce como el proceso de autocoria. Bueno, Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y su proceso de polinización y dispersión de semillas depende de una gran variedad de animales, desde insectos diminutos hasta mamíferos voladores.
En cuanto a los insectos, destacan en nuestro ecosistema las abejas, los abejorros. Ellos son fundamentales en la producción de plantas como el tomate de árbol, también los girasoles. También otro de los insectos, las mariposas, las polillas, estas son importantes para la reproducción de plantas que tienen flores, como la badea, la maracuyá, en fin. También otro insecto como el escarabajo, la mosca, que es fundamental en ecosistemas del bosque tropical, de nuestro bosque tropical. En cuanto a las aves, destaca como polinizadores y como dispersadores de semillas los colibríes, que son importantes también en nuestro ecosistema. También en cuanto a los mamíferos, tenemos en nuestro ecosistema el mamífero que realiza la polinización y la dispersión de semillas de forma nocturna, como son los murciélagos. Ellos son importantes en la reproducción de plantas como el banano, la guayaba, el cacao, la banana, en fin, diferentes frutos, y lo realizan de forma nocturna. Todos son importantes para mantener la conservación de nuestro ecosistema y que crezcan nuevas especies de las mismas plantas en diferentes entornos. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a mi tema. A continuación, la siguiente compañera. Compañeros, buenas noches. Relación entre la polinización y la dispersión. La polinización y la dispersión de semillas es un proceso natural que está estrechamente relacionado y son fundamentales para la reproducción de las plantas. Primero, la polinización permite la fecundación de la flor y la formación de las semillas. Luego, la dispersión se encarga de transportar esas semillas hacia nuevos lugares donde se puedan germinar y crecer. Ambos procesos trabajan de manera complementaria para asegurar la continuidad de especies y vegetales. Además, contribuyen al almacenamiento de los ecosistemas y al equilibrio de la biodiversidad. Ya, la siguiente diapositiva, compañera, por favor. A continuación tenemos un video en el que vamos a poder profundizar y vamos a poder entender un poco mejor sobre la relación entre la polinización y la dispersión. De hoy hablaremos sobre la polinización. ¿Qué es la polinización? Es el proceso de transportar el polen de una flor a otra. Esta transportación se lleva a cabo desde los estambres de una flor hacia los estigmas de otra, donde luego se produce la germinación, haciendo posible la producción de semillas y frutos. Y se realiza por medio de los polinizadores. ¿Pero qué son los polinizadores? Son los seres encargados de transportar el polen. Como las abejas, ellas acuden a las flores en busca de alimento, refugio o calor y son atraídas por los olores o los colores de las flores. Al entrar en contacto con una flor, su cuerpo se llena de polen y después involuntariamente lo trasladan a otra flor, realizando así la polinización. ¿Creen que las abejas sean los únicos animales polinizadores? No, también hay otros, como las avispas, ¿Las polillas? los escarabajos ¿Las mariposas? y el colibrí. Recuerden que el propósito de la polinización es que haya una producción natural de frutas y semillas y obtener un alimento de buena calidad para el consumo del ser humano y también de todas las especies que se alimentan de estos productos naturales. Por esta razón, es muy importante cuidar y proteger a las especies de polinizadores. Y recuerda, Es decir, este proceso de polinización y dispersión son dos procesos fundamentales en el ciclo de la vida de las plantas y aunque ocurren en etapas distintas, comparten una lógica biológica similar. También tenemos un juego interactivo en el que vamos a poder evaluar sus conocimientos. Compañera, por favor, su ayuda. Ya que básicamente es una ruleta en la cual van a abrir diferentes preguntas
para poder interactuar. Y por ejemplo, esta es una de las preguntas: si soplo una semilla con pelusa, ¿vuela o se queda quieta? Ya, esta es una también de los ejemplos claros de polinización y dispersión. La siguiente pregunta, compañera. Ya, y por medio de esta ayuda visual o de este juego interactivo que es la ruleta, vamos a poder evaluar los conocimientos tanto de nuestros estudiantes o si estamos compartiendo este proceso con alguno de nuestros compañeros. Eso sería todo. Le doy paso a la siguiente compañera. Buenas noches, Masi, y buenas noches, compañeros. Conclusiones. Comprender la relación entre polinización y dispersión es muy importante porque valora su función complementaria, ya que la primera posibilita la formación de semillas y la segunda asegura su distribución eficiente, contribuyendo así al desarrollo sostenible de los ecosistemas. La participación de los agentes naturales como el viento, el agua, los animales y los insectos, especialmente las abejas, evidencia la importancia de cuidar y proteger el entorno natural, ya que cualquier alteración puede afectar el proceso reproductivo. Estos procesos mantienen el equilibrio de los ecosistemas y la biodiversidad, pues garantizan que las plantas continúen su ciclo de vida y proporcionen alimento y refugio para numerosas especies de animales. Muchas gracias, Máster, por su atención.